Cuarta tanda en mi vida y he partido chasis. Soy Vito Balbás, llevo derrapando con simulador 3 años y pues hoy por primera vez vamos a ver si es verdad que estos 3 años con el simulador pues sirven para algo y vamos a derrapar por primera vez. Vale, para empezar, tengo carnet de conducir desde hace 4 meses y no he cogido un coche trasera en mi vida. Pero creo que este cambio puede llegar a ser posible porque hay pilotos que ya lo han hecho como Xavi García y Jordi Priego y les ha ido muy bien. Yo voy a ir a fuego hoy, ya que tengo no mucho tiempo para derrapar y es una oportunidad de un día, pues voy a intentar dar lo máximo para pues ver mis capacidades en este deporte. ¿Estás nervioso? Un poquito. Es muy distinto a lo que te esperas. En plan, es como agarra más, pero agarra menos. Tienes que lanzarte mucho más tarde, pero cuando te lanzas es parecido. Después tienes que tener mucho más en cuenta cuándo frenar y cuándo no. Pero está bastante guapo. Yo creo que la siguiente va a salir bastante bien. Muy jodido perder el morro, no es como en el simulador. En cambio las manos es puro simulador, es decir, las manos es igual, es idéntico. Lo único que nada más impone mucho más, evidentemente, ya que al fin y al cabo aquí salirte es irte de verdad. Y tú sientes los baches cuando estás a punto de trompear, cuando trompeas te has dado la vuelta. Y luego que también estás acostumbrado a que el coche se pierda mucho más rápido. Al fin y al cabo te lanzas a 80 por hora en el simulador porque no te da miedo. Aquí vas a 50 y parece que vas a 200 en el simulador. Entonces se nota mucho. ¿Qué ha pasado? Cuarta tanda en mi vida y he partido chasis. ¿Cómo? Que he partido el chasis. Ha sido en el último latigazo, yo creo que ha hecho poco. Pero bueno, ahora sacarán otro y a seguir. Me veo mucho mejor, Sí, ahora mucho mejor, hombre. Más lanzado, más lanzado. Y ahora que se ve que me quedan 10 minutillos, quiero pulirlos. Esta barra, pues allí hay como un tornillo que se ve con la tuerca. Sí. Pues si os fijáis eso encima, eso tendría que estar agarrado ahí arriba. Has acabado y con buenas sensaciones, la verdad. Buen sabor de boca. He lanzado todas de golpe, es decir, me he hecho el circuito entero, el tramo que podíamos grabar. Al final nos hemos sentido como si estuviésemos dentro del simulador. Es decir, era lo mismo, solo que más adrenalina, más potencia, sonido a tope. A la hostia, vamos, bestial. Ni más fácil ni más difícil, me lo esperaba distinto. Tienes que pelear mucho más con el tema de que se vaya el culo, no tanto. A veces te vas muy recto, pero vamos, que le pillas el truco poco a poco y pues bastante guay. No olvidéis darle like, suscribiros, comentar lo que más os ha gustado y bueno, animaros a hacerlo vosotros.
Mi conclusión en todo esto es que sí que ayuda un huevo. Yo mi problema es en los pies, es decir, la sensación de freno, de cuánto gas tenías que dar y todo eso. Al principio cuesta, pero las manos iban solas, es decir, yo las manos ni lo he pensado en ningún momento. El gas sí que es verdad que en cuanto sueltas el culo es lo mismo. Lo que te complica un poquillo la cosa es perder el culo y que lances el coche hacia afuera. Sobre todo porque como no podíamos picar embrague ni tener el freno en mano para aprender a utilizar bien las inercias, pues era un poquillo más difícil. Lo que decía, si os mola el mundo del simulador, el mundo del drift y lleváis un tiempo en el simulador y os veis bastante fluidos, os recomiendo muchísimo que probéis esto, ya que es la leche y vais a ver que verdaderamente sí que sirve. Soy un chico feliz. Ha salido como pensado.